En esta tarde el tema le he titulado Su paternidad es nuestra autoridad. Amén. Su paternidad es nuestra autoridad. Así que una de las cosas que yo les he enseñado en esta serie que usted ya debe haber aprendido es que Dios es un padre, ¿verdad? Eso es lo principal que debemos aprender en esta serie. Es acerca de Dios, que Dios es un padre, y más que eso es un padre que nos ama, es un padre amoroso, es un papá que a nosotros nos han hablado de que Dios es padre, de que somos hijos de Dios, pero hay algo más allá y hay que entender que es un padre, y un padre que ama. Así que dentro de estas cosas también, ¿qué más hemos aprendido? Que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, que el Señor Jesucristo vino a establecer nuevamente la autoridad que se había perdido, y vino a que tengamos comunión nuevamente con el Padre, vino a presentarnos al Padre, que en la casa de nuestro Padre que está en los cielos hay muchas moradas, hay muchas habitaciones en donde hay una reservada para nosotros, que la vida eterna comienza aquí, no solamente cuando ya el Señor nos llame a su presencia, y que es necesario empezar a disfrutar esa relación y esa comunión con ese Padre celestial. Amén. Así que yo quiero contarles una anécdota. Cuando yo estaba en elementary, cuando yo estaba en la escuela, mira que se presentaban ocasiones, yo no sé si a usted le pasaba, en donde siempre había el compañero con el cual tú discutías quién era mejor, qué papá era mejor. Yo no sé si te pasaba, y yo empezábamos a decir: mi papá es el mejor, o mi papá es el más rápido, mi papá tiene mucho dinero, mi papá es más grande que el suyo, y siempre había como esa competencia. Y una vez recuerdo que uno de los niños me dijo: pues mi papá es más grande y es tan grande como este edificio. Y entonces yo le decía: pues mi papá es más grande, que es tan grande como el cielo. Y siempre tuvimos como esa referencia de nuestro Padre siendo niños. Siempre soñábamos o tratábamos de meterlo en un concepto como si papá fuera algo extraordinario, los que tuvimos padre, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? A medida que nosotros fuimos creciendo, la verdad es que ya no veíamos igual al Padre, ¿verdad? Todos aquí crecimos con padre, todos crecieron con su papá, ¿verdad? Y lo veíamos como el superhéroe. Yo veía a mi papá, me sentía protegido, me sentía respaldado. Pero a medida que nosotros íbamos creciendo, esa visión de papá siendo niños, cuando nos convertimos en jóvenes, ¿sabes qué fue cambiando? ¿Sabes que cambia? Porque como que descubrimos que papá no era tan fuerte como pensaba, que papá no era tan confiable como yo creía, y empezamos a verle una serie de errores, y empezamos como a decir, como que pudo hacerlo mejor, o debería haberlo hecho mejor, o tal vez yo pude haberlo hecho mejor. Entonces, como que nos dimos cuenta, y por eso usted, dependiendo de eso, usted también habla con niños que son muy maduros. Niños que se dan cuenta que les ha tocado difícil en la vida, que les ha tocado empezar a trabajar siendo niños, ¿verdad? Eso es muy común en Latinoamérica. Y ellos tienen una percepción diferente de lo que es el Padre. Entonces, como que se perdió esa confianza en la figura paterna. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez, como que papá prometía algo, y cuando papá prometía, yo recuerdo que él decía: le voy a traer un carro cuando llegue de trabajar, le voy a comprar un reloj, y cuando no llegaba con el regalo que él había prometido, eso generaba desilusión y generaba desconfianza. Y yo les hablaba hace 8 días que eso iba creando un concepto no malo de papá, pero sí un concepto distorsionado del Padre, que cuando crecimos y estamos hoy en día tratando de comunicarnos, relacionarnos con nuestro Padre Celestial, eso es, o hay oposiciones a raíz de todo eso, de ese concepto errado que tuvimos de nuestro Padre terrenal. Porque yo les enseñaba que el Padre terrenal es prototipo de nuestro Padre espiritual, del Padre Celestial. Así que por eso es tan importante, los papitos
terrenales, ¿verdad, Andrés? Es importante, tú como figura paterna, los padres que nos ven, es importante esa figura de papá en los hijos. Así que, ¿por qué se corrompió tal vez ese pensamiento de nosotros acerca del padre? ¿Qué pasó? ¿En dónde se hizo ese corto? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso la Biblia dice que debemos seguir pensando como niños, como cuando yo era niño, yo pensaba de mi papá, le creía, no dudaba, yo pensaba que mi papá era millonario y que me podía comprar todo lo que yo pedía, ¿verdad? Nosotros no medíamos como si hay o no hay, confiábamos que papá podía hacerlo, pero crecimos y descubrimos que no era tan fácil, ¿verdad? Y mira lo que dice Marcos capítulo 10 y verso 15. Dice la palabra de Dios: de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, mira lo que está hablando el Señor Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder entrar al reino de los cielos. O sea, cuando está diciendo de que cualquiera que no reciba el reino como un niño, no quiere decir que yo voy a ir hablando como un niño, papá yo y con un biberón. No, lo que él quiere decir es que nuestra manera de pensar, así como cuando éramos niños, no dudábamos de que papá podía hacerlo, papá podía proveer, de que no habían oposiciones porque él era el mejor. Así nosotros tenemos que pensar de ese Padre Celestial. Como que estemos puros en esa manera de pensar, de que aquí hay un Padre que nos ama, que nos sana, que es un proveedor, que es un Padre protector, que es un Padre que siempre está con nosotros, que nos respalda, que está ahí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que creer como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y cuando habla de que el reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios, no significa, como les decía, que es cuando morimos. No, es desde ya. Porque desde ya es que yo comienzo a vivir y disfrutar esa vida como hijo, un verdadero hijo de Dios. Amén. Así que este es el punto. Nosotros pensamos que hemos perdido el niño. Cuando el niño descubre, ha perdido la inocencia, ha perdido la confianza, ha perdido la credibilidad en el Padre, ha perdido su seguridad de Dios Padre. Y lo que Dios quiere es que recuperes tu capacidad de soñar. Y eso es lo que yo te vengo a enseñar en esta tarde. Recupera esa capacidad de soñar, de poder confiar y sentirte respaldado, respaldada de que hay un Padre en los cielos que te va a ayudar a cumplir el propósito. Así que cuando entendiste, como te dije, que tu Padre no te podía ayudar y te tocó solo, eso afectó tanto tu vida que tú te volviste el Dios de tu vida, ¿verdad? Porque a muchos nos tocó duro, ¿verdad? Difícil. Y cuando entendí de que tal vez me tocaba a mí solo, yo empiezo en mis medios, en mis fuerzas, a tratar de crear, de ser como mi propio Dios, de manejarme por mí mismo, de tomar mis decisiones. Por eso a veces nos cuesta tanto. Porque es más fácil cuando papá ha estado y nos ayuda y como que nos pone en una plataforma para nosotros continuar, pero a nosotros nos tocó 2 veces más difícil. Y hablo para la mayoría de los hogares y con los que he hablado, ¿verdad? Como que cuando no se deja una plataforma estable, a nosotros nos toca 2 veces más difícil. Pero qué lindo que estemos aquí nosotros como padres, ¿verdad? Tú tienes hijos, ¿verdad? Y que nosotros podamos dejarles una plataforma a ellos para que de ahí en adelante ellos puedan seguir y puedan alcanzar todo aquello de lo cual habla la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros hijos alcancen mayores cosas que nosotros. Ese es el anhelo de todos, ¿verdad? Por eso es que estamos buscando la presencia y la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1 y verso 12. Yo les hablaba de la autoridad que tenemos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Mira lo que dice Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira que ya ahí está potestad, como está
en mayúscula. ¿Qué significa potestad? A todos los que le recibieron. ¿Cuántos recibieron ya al Señor Jesucristo? Todos, ¿verdad? Y los que creen en su nombre, nos ha dado el poder. ¿Qué significa poder? Significa derecho y autoridad. Por eso la prédica la hemos titulado Su paternidad es nuestra autoridad. Mira que no dice, la palabra de Dios es muy clara, dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. No dice que nos hizo hijos de Dios, ¿verdad? No solamente dice que nos hizo hijos. ¿Qué dice? A los que le recibieron y a los que creen nos dio poder. O sea, mira, no solamente nos hizo hijos, es que ese es el problema, que tal vez pensamos que nada más somos hijos y ya, pero es que hay un poder en la paternidad. Hay algo poderoso pasa cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, creo en su nombre, dice que me da poder. No solamente somos hijos, porque como yo le digo a usted, muchos en el afuera, si usted sale y pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Te van a decir sí, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿se sentirán hijos de Dios? ¿Manifiestan la vida de Dios? Porque es fácil decirlo, pero mira que hay derecho y autoridad. Dice que a todos más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, nos hizo hijos de Dios. Usted ha visto, hay muchos que solamente dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero como que no lo creen. Y yo no sé si usted ha visto una broma en donde sale el novio con la novia agarrado de la mano, y como que le pone una mano falsa. Yo no sé si usted lo ha visto, y la muchacha resulta andando con la mano y se va y camina como si estuviera con él ahí. Y a veces pasa con Cristo lo mismo, con Dios el Padre, como que sí, sé que yo soy hijo de Él, pero como si andara con una mano ahí, pero como que no está. Y lo que usted va a aprender en esta tarde es que él no solamente es decir que soy hijo, es que está en mí y está conmigo. Donde yo voy, ahí soy hijo de Dios. ¿Me está escuchando en esta tarde? Entonces no es andar de esa manera. Mire, dice, los que le recibieron. Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Mira que dice, no solamente es recibirle, abrir la puerta, que es la puerta de nuestro corazón, y permitir que Él entre. Entonces Él está ahora en mí, Él está a la puerta, yo entraré, dice a Él, y cenaré con Él y Él conmigo. Significa comunión. Y dice, ¿qué más dice? Y los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre que les enseñé que es sobre todo nombre? Ahí hay una imagen, es Emmanuel. Ese es el nombre de Jesucristo, que significa Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Entonces los que creen en su nombre, si tú crees en Emmanuel, es porque está, número uno, le recibiste, está en ti y está contigo. Así que donde tú vas, va un hijo y una hija de Dios. No va cualquier persona, ¿está escuchando? Sino que va un representante del reino en la tierra. Mira lo que dice allí. Jesús vino a restaurar la autoridad del Padre en nuestras vidas. No solamente vino a perdonar pecados, no solamente vino a hacer milagros, a enseñarnos salvación, no. Jesús vino a restaurar la autoridad. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces está en mí y está conmigo. Entonces, no solamente, ahora entiendes que no solamente andas con la mano, sino que está vivo, es una persona que está contigo. No sé si me hago entender con ese ejemplo. No es que llevas el dummy ahí, no, es que es real, está en y está con. Entonces, ahí cuando tú sabes que está en ti y está contigo, entonces ahí puedes decir, y viene esa transformación maravillosa del poder sobre tu vida, del poder de ser hecho hijo de Dios. Aquí es cuando puedes decir y sentirte orgulloso como el niño, como cuando era niño, es que mi papá
es poderoso. Ahí puedes decir y tener orgullo de que tu Padre Celestial es poderoso. Él es el mejor, no hay quien le gane. Él me cuida, Él me ama. ¿Ves cómo cambia la dinámica cuando crees que Él está en ti, contigo, y que eso te da poder? Amén. No es solamente hablar y decir, es sentirlo. Cuando entiendes esto, algo pasa, que esa autoridad se vuelve en tu vida algo poderoso. Porque ese diseño se perdió en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, con Adán y Eva, Dios le había dado autoridad, pero lo creó para que se dirigiera. Nosotros no fuimos creados para autodirigirnos. Nosotros fuimos creados para ser dirigidos por Él. ¿No es más fácil? ¿Verdad que sí? Es más fácil que Dios dirija. Es más fácil, Él sabe, Él conoce. Él sabe lo que mejor nos conviene. Así que no fuimos diseñados para dirigirnos nosotros. Por eso plantó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Les dio dominio y autoridad. Les dio dominio y autoridad. Cuando ellos pecan, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú te sales de la autoridad, vino la serpiente y les tentó. Cuando nos salimos de esa autoridad, ¿sabes qué pasa? Ahí nosotros entregamos, delegamos, o sea, nos quedamos sin autoridad, porque le damos poder, le damos autoridad al enemigo ahora para que él sea el que gobierne mi vida. Y yo soy el que tengo la autoridad para gobernar mi vida. Y cuando hablo de autoridad, mira que, ¿cuál fue la primera rebelión en el cielo? El que se rebeló, ¿quién fue? Luciel, que era un ángel de luz, era un ángel hermoso, dice la palabra. Y cuando vio el trono de Dios, dice que era hermoso, dice que él quiso usurpar ese trono y anheló subir y sentarse en el trono. Mira, ¿cómo se llama eso? Se salió de la autoridad. Y a consecuencia de eso, de esa rebeldía, fue destituido y echado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles fueron arrojados con él. No sé si me hago entender en esta tarde. Entonces mira que lo que el enemigo quiere es que nos salgamos siempre de la autoridad. ¿Qué es lo contrario a autoridad? Rebeldía, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a autoridad? Anarquía. Por eso es que muchos hijos se rebeldían. Ese es el plan del enemigo. Que los hijos anden rebeldes, que peleen los hijos con los padres con los hijos. Usted ve que es un tiempo en donde le cuesta a la gente sujetarse a la autoridad. ¿Sí o no? Hay gente que le cuesta eso. Hay gente que no permite que digan nada. Hay gente que sufre, que le cuesta. Así que cuando hablamos de autoridad es porque es el diseño de Dios. No fuimos diseñados para dirigirnos nosotros mismos. Yo hago una pregunta. ¿Había enfermedad en el jardín del Edén, en el huerto de Edén? No había. ¿Había escasez? No había. ¿Había divorcio? No había. ¿Había problemas? No había. El Señor le había dado autoridad a Adán para que sojuzgara la tierra. Todo eso, muerte, escasez, se multiplicaron los dolores del parto, dice la palabra del Señor. Lo sacó. Todo eso fue consecuencia de salir de esa autoridad. Entonces eso es lo que el enemigo siempre viene y quiere trabajar con nosotros, que nos salgamos de la autoridad del Padre Celestial. Así que el enemigo siempre va a querer eso. Cuando hablo de autoridad, yo no hablo de esa autoridad humana para controlar. Y es por eso que nosotros a veces rechazamos eso. A mí nadie me manda, a mí nadie me domina, a mí nadie, ¿sabes por qué? Porque la autoridad humana no es igual a la autoridad de Dios. La autoridad humana es para controlar, ¿verdad? Tal vez nuestros padres ejercieron una autoridad incorrecta, que nos decían, y no sale a la calle, y el castigo de ellos, su autoridad no era acorde a la falta. Por ejemplo, tú regabas un vaso de jugo y la golpiza que te daban por simplemente o romper un vaso. Entonces era una autoridad mal ejercitada, ¿verdad? Era una autoridad que ya salía, era para controlar y no sales, y los castigos como que no tenían relevancia con la falta. Era más grande el castigo a veces que la falta. Entonces, cuando Dios habla de autoridad, la autoridad del Padre es para cuidar, la autoridad del Padre es para amar,
para proteger y para proveer. ¿Está escuchando? Mira, ¿para qué es la autoridad del Padre? Diga conmigo, la autoridad del Padre es para cuidarme, para amarme, para protegerme y para proveer. En 8 días voy a hablar acerca del Padre Nuestro, de la oración, y ahí habla de esto. Esa es la autoridad de Dios en nosotros. Para eso fue que se hizo. Autoridad viene de una palabra griega llamada exousia. Si ahí hay una imagen, mira, dice exousia, que significa autoridad delegada. Eso significa exousia, autoridad delegada. Cuando yo estoy en Cristo y estoy con Dios, entonces ahí es que me dan esa autoridad. ¿Usted ha visto eso? Estas carreras de la posta. ¿Usted ha visto esas carreras en donde va el atleta y le tienen que entregar? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso es un testimonio. Y cuando entrega el testimonio, ¿qué hace el otro atleta? Ahí mismo tiene que salir corriendo, ¿verdad? Para llegar a la meta, para llegar al premio. Resulta que eso que se llama testimonio, si el atleta no lo coge o se le cae al piso, ya perdió. Así corra todo lo que quiera, si no lleva el testimonio, ya perdió la carrera. ¿Sí o no, amada iglesia? ¿Verdad que sí? Entonces lo importante es que él está ahí atento y entrenan para eso. Y a veces se les cae y pierden. Y el problema es que cuando no lo toman, entonces, como les decía, puede llegar de primero, pero no va a ganar. Y a veces nosotros estamos corriendo la carrera de la vida sin el testimonio. Por eso nos cansamos. ¿Está escuchando en esta tarde? Por eso andamos tan reventados a veces que no queremos ni siquiera orar, no queremos nada, no quiero tal vez ir a la iglesia, no quiero, pero gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque sin el testimonio, mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8 y verso 16. Te voy a decir quién es el testimonio. Mira, el Espíritu mismo, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Usted se imagina al Espíritu Santo, Él es el que te entrega ese testimonio y te dices, hey, eres hijo, eres hija de Dios, no lo dudes. Y nosotros como que corremos sin el testimonio, pero Él viene y te lo entrega nuevamente y te dice, no lo dudes, porque es que como que dudamos, ¿será que sí? ¿Será que yo soy hijo? Con toda la vida como la he llevado, todo lo que me ha pasado, ¿será verdad lo que dice el pastor? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Pareciera, y de pronto no me vayas a decir que no, que como que Dios tuviera hijos favoritos. ¿No has pensado eso? Como que otros son más bendecidos, como que a otros les va mejor, como que todo lo malo me pasa a mí. ¿Cuántos se han sentido así? Pero Dios no tiene hijos favoritos. El Espíritu te está diciendo, hey, eres hijo, eres hija, no dudes, adelante, toma el testimonio, que la promesa del Padre viene, esa autoridad. Cuando tú llegas con el testimonio a la meta, entonces te dicen, ahora sí ganaste, ahora sí tienes la autoridad para recibir el galardón del que habla Pablo. Yo les enseñaba hace 8 días que la guerra espiritual más poderosa es estar bajo autoridad. ¿Cuándo perdió Adán y Eva? Cuando se salieron de autoridad. ¿Cuándo perdían los hombres de Dios? Cuando se salían de esa autoridad. ¿Cuándo perdemos? Cuando nos salimos de la autoridad y nos sujetamos a hacer lo que nosotros queramos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5 y verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Amén. No practican el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire lo hermoso de eso. Si tú eres nacido de Dios, tienes autoridad. Entonces tú llevas el testimonio, eres hijo. Como eres hijo, entonces ya no practicas el pecado. Porque si practicas pecado, eso es dejar el testimonio y ahí le abres puertas al enemigo para que te quite tu autoridad. No sé si me hago entender. Adán y Eva pecaron, dejaron el testimonio. ¿Qué pasó? Vinieron consecuencias. Pero los que somos nacidos de Dios, al que fue engendrado por Dios, ¿quién le guarda? Tu papá te guarda. Esas son buenas noticias en esta tarde, ¿sí o no, amada iglesia? Tu papá te guarda, Dios Padre te guarda y el maligno, el enemigo, no
te toca. Mire lo hermoso. Por eso te digo, la guerra espiritual más poderosa es estar bajo autoridad. Mira, te voy a dar un ejemplo fuerte. Escuchaba una entrevista de un predador de niños. Un hombre que le gustaba perseguir los niños, y este hombre cuenta en el testimonio desde la cárcel, le hacen un documental, lo entrevistan y dice que él siempre buscaba, sus víctimas eran niños vulnerables. Y por lo general, ¿sabes a quién buscaba? Dice el hombre que él buscaba a mujeres mamás solteras. Y que él buscaba niños que por lo general estuviesen solos, que no tuviesen muchos amigos. Pero dice, y algo que impactó, y mira cómo el mundo espiritual tiene relación con el natural. Y él dijo, pero cuando yo veo que el Señor lo reprenda, cuando yo veo un niño con un padre, no me acerco. Porque sé que el Padre le defiende, porque sé que hay confianza con el Padre, porque sé que no puedo entrar ahí porque va a hablar. Eso hablaba el hombre, ¿me está escuchando? Entonces mira, de la misma manera la Biblia, ¿qué te quiero yo decir con eso? El hombre no podía tocar un hijo cuando estaba con su papá. ¿Qué te vengo a decir con esto, amada iglesia? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Pero mi autoridad es que yo fui engendrado por Dios y Él me guarda y el maligno no me toca. Es como si cuando el enemigo viene sobre tu vida, la escasez, viene la enfermedad, viene el divorcio, viene todas las cosas, lo que se mueve en el mundo, esa maldad del maligno, como que cuando te ve solo, entonces viene porque te ve vulnerable. Mira, de la misma manera, ese es el modus operandi. ¿Tú quién crees que influencia la mente de este predador? El mismo maligno, ¿verdad? El mismo diablo, la misma maldad, porque son hijos de maldad, hijos del diablo, como dice la palabra. Pero cuando el enemigo, el maligno, ve a un hijo de Dios que está bajo esa autoridad, ¿sabes qué pasa, amada iglesia? No te toca. Ay, no, dicen amén a eso, ¿verdad que sí? Esas son buenas noticias. Entonces mira el poder de la paternidad. Una casa bajo autoridad es guardada del enemigo. Amén. Una casa bajo autoridad es guardada por el enemigo. Así que qué lindo que tú estás aquí recibiendo la palabra. ¿Sabes que estás recibiendo? Autoridad. Y cuando llegues a tu casa, tú llevas impregnada autoridad para tus hijos. ¿Tú crees eso? Para tu casa, para tu familia. Y si quiere venir el maligno, ¿qué va a pasar? No le toca. ¿Están aprendiendo algo en esta tarde? Porque la autoridad es para guardarnos. Entonces ve y dice, no, estos no andan con la mano del dummy. No. Ellos andan con el Padre y con ellos. Donde tú vas está la presencia de Dios. El maligno tiene que temblar cuando nos ve a nosotros. Así que por eso cuando hay una casa sujeta a la autoridad del Padre, el maligno no puede tocar. Yo les había dejado una tarea hace 8 días, ¿verdad? Que era leer el libro de los Efesios. Si no lo leyó, le vuelvo a dejar esa tarea, le voy a dar otra oportunidad, amén. No vaya a sacar hoja ni esfero lápiz, porque no voy a hacer el examen hoy, ¿ok? En 8 días. Pero léalo, el libro de Efesios, son 6 capítulos. Mira, tardas 15, 20 minutos en leerlo, léelo. Ahí habla de autoridad. El capítulo 6 habla de este principio de autoridad. Habla de este principio, es maravilloso. Léalo y usted va a entender todo lo que habla la palabra de Dios. Mira, en el capítulo 1, ¿sabes qué habla? La Biblia habla de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos. El capítulo 2, ¿sabes qué habla? Habla de que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando tú entiendes eso, de que estás con Él, que Él te guarda, que estás sentado en lugares celestiales con Cristo, tú dejarás mucho temor. Porque pareciera que en la vida nosotros como que vivimos jugando a la silla musical. ¿Usted ha jugado a la silla musical?
Las sillas que ponen en las fiestas, ¿verdad? Y suena la música y usted está dando la vuelta y se para la música y el que se siente gana. Y nosotros a veces como que en la vida pensamos que la autoridad se negocia. Y la autoridad de Dios no se negocia, está contigo porque Él te hizo sentar en lugares celestiales. Tú estás contigo sentado. No es que hoy el diablo me ganó y mañana yo gané, o hoy me ganó el enemigo y mañana no, y me estoy sentando, parando. No, Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios 2, para que lo leas en la casa. El capítulo 3 habla de la herencia. El capítulo 4 habla de mi nueva vida como hijo. El capítulo 5 me enseña a andar como hijo de Dios. A veces pensamos que Efesios solamente, lo más relevante de Efesios es Efesios 6:10, que habla de la armadura de Dios. Y pensamos que es un libro de guerra espiritual y de batalla, y ponerme la armadura y tomar la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Claro que sí, pero tiene otra connotación, es más allá. La guerra espiritual más violenta es estar bajo la autoridad del Padre. ¿Dicen amén a eso? Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, bajo esa autoridad, entonces el enemigo no podrá tocar tu casa. Ustedes escucharon esta semana una noticia en donde en Target la gente estaba indispuesta, incómoda, protestaron porque en Target y Walmart sacaron ropa LGBT para niños. Usted vio la noticia y muchos se indignaron porque pusieron la ropa de color, ¿verdad? Y para los niños, y cómo va a ser esto. Y la gente piensa que la solución a esto es protestar. Y muchos dijeron, ok, no vamos a comprar. Y dice la noticia que bajaron las ventas para el Target y tuvieron que quitar esa ropa. Pero ¿usted cree que esa es la solución? La solución no es presionar y no comprar para que la quiten. La solución es ir al origen del problema. ¿Sabes cuál es el origen del problema? La casa. Porque si una casa no está gobernada bajo la autoridad de Dios, bajo los principios de Dios, entonces cualquier doctrina que salga por el mundo, entonces va a desviar a nuestros hijos. Ese es el miedo que tiene la gente. O sea, la solución no es que quiten la ropa, ¿verdad? La solución está en el origen de la autoridad. Mira, un ejemplo. La semana pasada yo estuve con mi hijo jugando en la piscina y lo levantaba y en los hombros, y bueno, esforcé tanto mi espalda que me dio un dolor aquí en la espalda baja. Entonces mi esposa me ponía pañitos de frío, caliente, cremas. Pero resulta que investigando, el dolor no era la espalda baja, el dolor era un músculo llamado el piramidal que queda por aquí al lado. Y eso y reflejaba en la espalda baja. Entonces a veces pensamos que el problema está aquí, pero resulta que es ir a la raíz. No era un problema de espalda baja, era un problema de un nervio. Entonces a veces pensamos que atacando, poniendo pañitos, protestando y haciendo estas cosas, como que esa es la solución. La solución no es un parche, no una crema. La solución es mi casa, ¿verdad? Adoctrinar a mis hijos con la identidad correcta como hijos de Dios. ¿Dicen amén a eso? Esa es la solución. Porque imagínate, eso no va a parar. Y hay gente que está molesta con Disney, y claro, hay que orar por eso, pero la solución está en la autoridad, en la casa. La iglesia está asustada y muchos dicen, es que sacaron a Dios de las escuelas. ¿Usted ha escuchado eso? Sacaron a Dios de las escuelas. ¿Sabes por qué dicen eso? Y vamos a protestar, y vamos a orar, y vamos a ayunar por nuestros niños y jóvenes. Pero es que la Biblia dice que el Señor Jesús los envió en medio de lobos. Así que no hemos entendido dónde es que Dios está. Por eso la gente se asusta. Usted ha visto esos comerciales en donde adoctrinan drag queens y cosas así a los hijos. Claro, eso no está bien.
Pero a veces dicen, no, es que que Dios tiene que entrar en las escuelas. Mira, en un país en donde hay tanta diversidad y tanta democracia, si permiten que haya oración en la mañana, tienen que permitir también que los brujos, la nueva era y tanta cosa y basura que se levanta, adoctrinen también y estén ahí, tengan su lugar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido dónde es que está Dios, amada iglesia. ¿Dónde es que está Dios? Aprendieron eso, ¿verdad? Que está en mí y Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces escucha esto: mientras haya un hijo nuestro adoctrinado por la palabra y bajo la autoridad, Dios jamás podrá salir de las escuelas. Ay, ay, ay. ¿Está escuchando? Mientras haya un hijo tuyo, mientras haya un hijo mío, mira, tú puedes hablar con mi hijo Mateo, él sabe quién es, él tiene clara la identidad, él sabe que lo amo no por lo que haga, sino por lo que es mi hijo, y eso es suficiente. Mientras haya un hijo mío en una escuela, entonces jamás Dios podrá salir de allí. ¿Dicen amén a eso? Entonces, ¿cuál es el miedo? No tengas miedo. Adoctrina a tus hijos bajo la autoridad del Padre Celestial. Por eso, si tú le enseñas, mi casa y yo serviremos al Señor, no hay maestro, no hay doctrina, no hay movimiento, no hay nada que impida que mi hijo busque al Padre y ejerza su autoridad donde Él esté. ¿Acaso la Biblia no dice que somos la sal de la tierra? Dame piano, por favor. ¿Sí o no? ¿Usted ha escuchado eso? Que la Biblia dice que tú y yo somos sal de la tierra y somos la luz del mundo. Yo pregunto, ¿usted sabe para qué es la sal? ¿Aló? ¿Sabe para qué es la sal? La sal es un conservante natural, ¿verdad? ¿Usted ha visto que para adobar la carne se le echa sal? Para dejarla también de un día para otro, o si usted la va a comer después, usted le echa sal a la carne para que no se pudra. La sal es un conservante y tú y yo somos, y nuestros hijos son sal de la tierra. ¿Qué significa? Que preservan, que impiden, evitan que la corrupción dañe. Para eso ellos tienen que estar allí y son luz del mundo. O sea, si tú tienes un testimonio, si yo sé la palabra de Dios, ¿tú te imaginas donde yo en esta tarde esté apagado por allá en otro lado y no te esté hablando, y a los que nos ven a través de esta transmisión? ¿Dónde es que la luz brilla, amados? En la oscuridad, ¿sí o no? En las tinieblas es que brilla. Por eso tú has venido en esta tarde para recibir y entender tu identidad como hijo. No es para escondernos, ¿verdad? No es para ir, hoy yo creo en la oración y creo en la guerra espiritual, pero más que eso es enseñar a nuestros hijos quiénes son. Luz del mundo y sal de la tierra. Aleluya. Así que esa es la palabra del Señor que tenía para ti en esta tarde. Ese es el poder, esa es la autoridad que Él ha delegado a los que le amamos y a los que creemos en su nombre. Primera de Juan 5:18, estar bajo esa autoridad. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Poderosa la palabra de Dios, estar bajo esa autoridad del Padre. Así que alegrémonos en esta tarde, porque su paternidad es nuestra autoridad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta tarde y oramos? Su paternidad es nuestra autoridad. Mira que un día el Señor Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos y dice que envió a 70 y les dijo: les doy mi autoridad para que vayan, hagan más discípulos, echen fuera demonios, sanen enfermos, ejerzan autoridad, dominio, prosperen. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, y con esto termino. Lucas capítulo 10 y verso 17. Dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Verso 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Mire que lo que él estaba diciendo, no se alegren. Ellos estaban felices porque en el nombre de Jesús los demonios salían. Y aquí eso va a empezar a pasar. Cuando se ejerce esa autoridad, los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Tienen que huir. Entonces, pero él le decía, ellos estaban felices porque estaban manifestando la autoridad en su nombre. Pero él le dice, tranquilos, eso nada más es evidencia de la autoridad dada por mi Padre. No se alegren mucho de eso. ¿Por qué les dijo que mejor se alegraran y se regocijaran? Alégresen y gócense de que su nombre esté en el registro celestial, en el registro del Padre, que su nombre esté escrito, de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Gócense de eso mejor. ¿Está escuchando? Esa es la mayor alegría, de que en el reino de los cielos, cuando tú naces de nuevo, el nuevo nacimiento, hay un registro, un acta que se decreta y que sale tu nombre completo, Hijo de Dios, está escrito en el reino de los cielos. Por eso es que nos debemos gozar de que si ese nombre está escrito allá, ¿cuántos creen y confesaron a Jesús como Señor y Salvador? Te dio autoridad de ser hecho hijo. Una vez hijo, en la registraduría celestial está tu nombre. Y por eso él dice, regocíjense de eso, de que son de la familia. Por eso es que deben estar alegres y asegúrense de que ese nombre esté escrito allá. Si está escrito allá, va a haber autoridad aquí en la tierra. Por eso cuando él le preguntan a sus discípulos, Jesús, enséñanos a orar, él lo primero que dice es, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que lo que hay allá se establezca aquí en la tierra. Y en 8 días le voy a enseñar el poder de esa oración, que es un poder, imagínense, fue la oración modelo, pero habla más de paternidad que de otra cosa. Así que gócense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Vamos a orar en esta tarde. Aquí vamos a pedir al Padre y a darle gracias que esa autoridad, esa paternidad que nos dio es nuestra autoridad. ¿Aprendieron algo en esta tarde? Acuérdate, está en ti y contigo. Donde tú vas, no temas. Donde están tus hijos, está en ellos y con ellos. No importa que se levanten doctrinas en las escuelas, lo que sea. Ahí está Dios. No lo sacarán jamás, siempre y cuando haya un hijo de Dios en la escuela, haya un hijo de Dios en el trabajo, haya un hijo de Dios donde Dios te ponga luz y sal de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es poderosa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu autoridad, esa paternidad, hoy, Señor, nos hace vernos como hijos amados, como hijos protegidos, como hijos bendecidos. Y cuando viene el maligno, Señor, a acechar, cuando nos ve de tu mano, Señor, no nos toca. El maligno no nos toca. Y mi oración en esta tarde, oh Dios del cielo, es que entendamos, Señor, que esa paternidad me da autoridad y me veo diferente. Que hoy, esta semana, no saldremos iguales, sino diferentes, Padre. Que al salir de esta serie, Señor, no nos veremos igual, sino diferentes, Señor. Mirando, Señor, de la mano tuya, Padre Santo, al enemigo, y el cual no nos podrá tocar jamás. Gracias te damos, Dios del cielo, por tu poder, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por esa paternidad maravillosa que hoy nos da entrada ante el trono celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.